Necesito mis manos libres para poder manifestarte mis bendiciones. No ates mis manos con tus absurdas preocupaciones. Satanás quiere que te frustres, hacerte sentir triste, quitarte la paz. Confía en mí, descansa en mí, entrégate a mí. Yo hago milagro en la medida que tú te abandonas a mí de acuerdo con la fe que me tienes. Así que no te preocupes, dame todas tus frustraciones y duerme en paz. Y siempre dime, Jesús, yo confío en ti y verás importantes y grandes cambios en tu vida. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 47, 17 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestros sistemas UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Hemos estado alternando programas de temas eminentemente médicos y de prevención con motivo de la pandemia del COVID. Yo creo que sería una irresponsabilidad de nuestra parte pues ponernos a tratar temas médicos en sentido general, pasando el pueblo dominicano lo que está pasando ahora mismo por responsabilidad de nosotros mismos y por la irresponsabilidad de una serie de más del 90% de la población que no quiere creer y no quiere asimilar que estamos en medio de una pandemia mundial que ha cobrado millones de víctimas y miles y miles y miles de muertes, que países tan desarrollados como los Estados Unidos de América, la ciudad de Nueva York, la Florida, el sistema sanitario colapsó, que en Italia hubieron una enorme cantidad de muertes con el sistema sanitario colapsado, que en España el sistema sanitario colapsó, que Chile avanzó hacia una tercera etapa de desdoblamiento de las medidas sanitarias y tuvo que volver a cero por la enorme cantidad de contagios y muertos y hacer una cuarentena 24 horas. Y nosotros somos países cultural y desde el punto de vista económico mucho menos desarrollados que esas potencias que yo acabo de mencionar en comparación con República Dominicana, y se han tenido que tomar medidas drásticas. Ayer hubo un llamado muy importante de la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud que reside en el país, la señora Alma Morales, quien dio varias entrevistas, que nos vamos a hacer eco de las mismas y a dar nuestra posición de este programa, que aunque lo hemos dicho, haciéndonos ecos de otras informaciones o de otras opiniones de personas acreditadas, yo creo que un programa con 20 años de ejercicio y de cultura hacia la población dominicana, tenemos el derecho de emitir nuestra opinión y fijar nuestra posición de lo que estamos viviendo, lo que está pasando y lo que está por venir, y cuáles son las proyecciones y las predicciones que son alarmantes. De manera que vamos a ir a una pausa, porque en el día de hoy vamos a hablar de la predicción de todos los organismos internacionales en cuanto a República Dominicana, de cómo se ha disparado el pico de positividad, que sí se están haciendo mayores pruebas, pero todavía con las mayores pruebas, por cada 1000 pruebas que usted hace, hay 10.000 personas contagiadas que son asintomáticas. De manera que vamos a conversar de nuestra opinión, qué piensa este espacio que lleva 20 años para la gloria de Dios en el aire y cuáles son nuestras recomendaciones. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. En marzo, cuando se presentó el primer caso en un ciudadano italiano turista, un caso importado en República Dominicana, y en los días sucesivos provocó que 400, 500 casos en todo el mes, naturalmente se hacían muy pocas pruebas, provocó un estado de emergencia y un toque de queda que se prolongó prácticamente hasta la última semana antes de las elecciones. Mantuvimos una tasa de positividad entre un 11 y un 12%, extraordinariamente positivo para un país subdesarrollado como el nuestro y superior a otros países del área que colapsaron, como fue Panamá, Brasil, que es el segundo país no de América Latina de mayor muerte del mundo después de los Estados Unidos, que superó a China, superó a España y superó a Italia. Y en la medida que fue avanzando la apertura
del restablecimiento de las actividades comerciales, se han estado disparando los casos en una forma alarmante. Nosotros dijimos que la clase política dominicana actuó con una suma irresponsabilidad en cuanto al distanciamiento social con el caravaneo, el bandereo, y en el cual las personas estaban totalmente mezcladas unas con otras sin ningún tipo de distanciamiento ni ningún tipo de protección de mascarilla que es obligatoria. Y entonces, como es natural, de un 10, 11, 12 hasta un 17% estaba positivo, estamos llegando al borde de un colapso sanitario en el cual estamos en una positividad de 31 a 37. Quiere decir que de cada 100 casos que se están realizando, 37 dominicanos están saliendo positivos. Y más de 800 dominicanos, llegando casi a 900, han perdido la vida, desgraciadamente, por una falta de conciencia de nosotros los ciudadanos. El Estado dominicano tiene el valor de velar por lo más sagrado que tiene el ser humano, que es la salud, pero el Estado dominicano está ahora mismo en una etapa de transición y las medidas creo que debieran unificarse los criterios del gobierno entrante de transición y el gobierno que va a terminar, porque por encima de todo está la salud del pueblo dominicano. No hay conciencia, no tenemos ningún tipo de conciencia en cuanto a esto y desgraciadamente la positividad que están dando los sistemas sanitarios en nuestro país implican que hay prácticamente un colapso es ya cuando no hay nada más que hacer, una saturación de los servicios médicos en 3 grandes provincias del país, el Gran Santo Domingo, la ciudad del Distrito Nacional o Santo Domingo y Santiago. En el resto del país hay totalmente una moderada elevación de los casos positivos, pero no ha colapsado su sistema sanitario, aunque muchos de esos pacientes de poblaciones muy lejanas pues acuden a las grandes ciudades y muchos de ellos vienen a Santo Domingo a buscar ayuda y esto pues ha hecho que los casos se hayan disparado de una forma alarmante. Nuestra recomendación, nosotros primero, no estamos teniendo conciencia, el dominicano todavía a ningún tipo de nivel, no estamos teniendo la suficiente ecuanimidad ni el suficiente discernimiento para saber en el peligro que estamos. Nosotros vamos a fijar nuestra posición como programa de televisión de orientación médica por 20 años, como dijimos al principio del programa, 20 años desde el año 2000 hasta el día de hoy, y estaremos en el aire el tiempo que el Señor así lo permita, porque siempre este programa ha sido dedicado a su gloria, a la gloria de Dios y llevar un mensaje de paz y de aliento al pueblo dominicano. Nosotros creemos que hay que actuar con responsabilidad, pero no solamente del gobierno de transición, del gobierno que va a entrar, ni del gobierno que va a salir. Yo creo que nosotros tenemos ya que aprender a cuidarnos nosotros y no estamos llevando el distanciamiento. La señora Alma Morales, que es la representante de la Organización Mundial de la Salud, el doctor José Joaquín Puello, que es una gloria de la neurocirugía dominicana, el doctor Pedro Ureña, un extraordinario cardiólogo dominicano, y ahora nosotros nos hacemos eco y fijamos nuestra posición de que es absolutamente necesario no un cerco sanitario. Un cerco sanitario no va a resolver el problema. Por cada persona contaminada que sale a la calle sin protección va a contaminar mínimo a 3. Y cada persona que sale a la calle, que está en incubación y no tiene ningún síntoma, va a provocar a 3. Esto ha conllevado a que un cerco sanitario, como se va a hacer en Santiago, no va a resolver el problema. Nosotros creemos y recomendamos, y lo hacemos con toda responsabilidad, de que esas 3, no hay que declarar un toque de queda nacional ni un estado de emergencia nacional, pero esas provincias tienen que ser intervenidas no solamente con cordón sanitario, sino prohibiendo el libre tránsito de las personas a través de un estado de emergencia de acuerdo a las provincias afectadas, que son las 3 donde se está produciendo el 51% de todos los casos positivos y donde tenemos la mayor mortalidad de toda la República Dominicana. Las previsiones que hace la Organización Mundial de la Salud, miren, esto fue este sábado que pasó en la ciudad de Santo Domingo, igualito pasó en la ciudad de Santiago,
donde alrededor del monumento, fíjese si esto no parece un sábado normal y cuántas personas asintomáticas hay en esos lugares ingiriendo bebidas alcohólicas. Para usted tomarse un trago de alcohol y hablar con una muchachona y conversar y enamorar a una muchacha, usted no puede tener una mascarilla, usted se la va a quitar para ingerir alcohol. Miren lo que sucedió en Santiago, donde prácticamente ahí no se respetó absolutamente nada. De ahí salieron una enorme cantidad de dominicanos que están contagiados, desgraciadamente, y que vamos a ver el pico en las próximas 10, 15 o 20 días. Entonces nosotros sí nos recomendamos un círculo sanitario. Nosotros recomendamos que estas 3 ciudades sean declaradas en toque de queda y que haya un estado de emergencia, de que no se pueda haber libre circulación y que usted necesite un permiso para salir. ¿Por qué? No, que ya estamos en la 4ª etapa. Por encima del trabajo hay muchísimos dominicanos pasándolo mal, pero mal que bien están vivos y vamos a subsistir. La persona que perdió la vida y la familia que perdió la vida, como decía anoche un distinguido médico, que le daba una enorme pena ver la apatía que está teniendo los dominicanos y él entrar a su hospital y ver un paciente intubado con una enorme dificultad respiratoria que no se atrevía ni siquiera a presentarlo en las cámaras de televisión, de lo dramático que es usted ver una persona que no puede respirar y le falta el aire y está muriendo y sabe que está muriendo y está muriendo solo. Las personas que son en etapa crítica no tienen el contacto de sus familiares. Son personas que van a morir solos en un lugar sin conocer a nadie porque nadie los puede visitar y no estamos creando esa conciencia. La única manera que podemos cerrar ese círculo no es simplemente que nadie entre o salga de la ciudad o del distrito o del Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte viven más de 2 millones de personas que no respetan el distanciamiento. Miren, un sábado normal. Usted sabe las consecuencias que esto va a traer. Bueno, la licenciada Morales y los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud ponen a República Dominicana en cerca de 7,000 muertes para el mes de noviembre. Esta es una información de Johns Hopkins. La Organización Mundial de la Salud pronostica 6,000 muertes de dominicanos para el 6 de noviembre y no estamos teniendo conciencia en ese sentido. El que está participando en una de estas cosas no está respetando su vida ni está respetando a los demás. Además, esa persona que generalmente es la juventud, en su casa tiene 2 personas ancianas o mayores de edad que son su papá o a lo mejor vive con un abuelito y va a regresar a su hogar ya contaminado y va entonces a poner en riesgo a las personas de mayor riesgo en el sistema sanitario, que son los adultos mayores, los hipertensos, los diabéticos, que es todo después de los 50, 65 años. Después de los 65 años somos factores de riesgo de todo lo que pasamos por esta etapa. Entonces creemos y recomendamos no un cerco sanitario, un toque de queda y un estado de emergencia y una prohibición de la circulación. No tiene que ser indefinidamente. Con 14 días nosotros podemos, o las autoridades sanitarias, el Departamento de Epidemiología, tenemos que lograr que el número de contagiados siga, porque de lo contrario los pronósticos son muy funestos y lamentablemente quizás seguro ninguno de esos jóvenes, porque somos 10 millones de dominicanos, ninguno de esos jóvenes han perdido un familiar que no lo pudieron ver desde el día que lo hospitalizaron. Entonces vamos a tener un poquitito de mayor prevención. No vale la pena ningún tipo de medida gubernamental, ni del gobierno que va a entrar, ni del gobierno que va a salir, si los dominicanos no creamos la verdadera conciencia de que estamos hablando no de que usted perdió el empleo ni que le llegaron los 8,000 pesitos, que lamentablemente lo reconocemos que es muy necesario, ni el chiripero que tiene que salir a producir el dinero para comer. Estamos hablando de la vida. Aquí hay 800, casi 900 familias dominicanas que entraron a un familiar a un lugar, vuelvo a repetirlo por segunda vez, y no lo volvieron a ver más. Y tampoco cuando fallecieron, de esos casi 900 y pico de dominicanos que ya han muerto, no lo pueden ver, porque el sistema sanitario de la Organización Mundial de la Salud implica que el que muere del COVID tiene que ser prácticamente enterrado solo y aparte por la etapa de la contaminación de un cadáver,
que en la etapa de un cadáver puede haber una mayor contaminación y se tienen que tomar todas las medidas sanitarias en el personal que va a realizar la exhumación de ese cadáver, y es un familiar que usted no va a volver a ver, ni siquiera va a tener la misericordia de despedirlo decentemente, porque las autoridades tienen que encargarse de evitar que ese cadáver pueda contaminar más personas, porque todo el personal tiene que estar con todas las reglas de higiene necesarias. Entonces, en este conversatorio nosotros creemos, pero estamos hablando del Colegio Médico Dominicano, estamos hablando de figuras clásicas e importantes de la medicina dominicana que han recomendado que se tomen medidas. Con que usted use la mascarilla lo va a ayudar, dependiendo del tipo de mascarilla que usted utilice. No todo el mundo tiene el dinero ni la capacidad de utilizar una mascarilla completamente inhabilitada para evitar el contacto del virus, que es la N95, son más costosas. La mascarilla quirúrgica tiene riesgos, pero la mascarilla quirúrgica o de tela tiene la posibilidad de que usted no va quizás a estar en contagio, pero si usted no respeta el distanciamiento, señores, por favor, la misericordia de Dios que los ilumine, de que nosotros estamos enfrente de que los pronósticos que acaban de salir de República Dominicana son funestos, hablándose de hasta de 5 a 7 mil muertos en menos de los próximos 5 meses. Entonces sí van a estar tocadas la gran mayoría de las familias dominicanas. Son dos dictaduras, pero por ejemplo, para que ustedes tengan una conciencia de lo que significa aquí en el toque de queda se metieron presos más de 24 mil personas porque no los respetaron. Entonces, pero estoy hablando, Vietnam no tiene un solo caso, es un gobierno autoritario, pero el que sale a la calle no solamente va preso, sino que tiene consecuencias peores. Vietnam no ha tenido un solo caso de COVID, pero cada quien está en su casa. Cuba, un vecino de nosotros, tiene muy pocos casos y un total control de la pandemia. Pongo dos ejemplos de dos gobiernos autoritarios, no es el caso de República Dominicana. Entonces, ¿qué nos queda aquí en una democracia que acaba de expresarse libremente en las elecciones del 5 de julio? Que nosotros tenemos que comenzar a tener propia responsabilidad para poder cuidar a los demás. Si yo no me sé cuidar y si yo no tengo ningún tipo de medidas de distanciamiento con mis pacientes, pues entonces yo no tengo capacidad para venir aquí a decir que usted se cuide. Entonces tenemos que crear un poco de conciencia. El gran problema lo estamos teniendo con la juventud que está tomando esto con las fotos que hablan solas. Yo ni siquiera las he comentado ampliamente, pero cuando usted ve eso, usted se queda pensando en lo que va a venir, y lo que va a venir no es nada agradable para lo que es el pueblo dominicano y lo que merecemos como país, que somos un país digno y somos un país muy noble, pero no estamos teniendo conciencia ni respeto hacia los demás ni respeto hacia nosotros mismos. De manera que este es un programa que vamos a seguir insistiendo, no nos vamos a cansar. Reiteramos antes de ir a la pausa nuestra recomendación: hagan lo que crean conveniente, porque nosotros no tenemos la potestad de tomar estas medidas, pero recomendamos toque de queda y estado de emergencia en las ciudades que están altamente comprometidas y que no se puede repetir. En un toque de queda, no, aunque cojan una persona presa esporádicamente con un motor, pero no se puede repetir el espectáculo que usted vio este fin de semana, que el alcalde de Santiago llegó a cerrar el monumento porque prácticamente colapsó de la cantidad de vehículos y de bebidas alcohólicas que se ingirieron allí. De manera que vamos a pensar un poquitito, a respetar un poquitito las familias que han perdido una persona querida en esta crisis y las que van a perder un familiar muy querido, que va a ser muy triste, porque cuando una persona entra en etapa crítica, usted tiene que encomendárselo solamente a Dios, y la responsabilidad que ha tenido los emergenciólogos de República Dominicana, que de verdad tenemos no solamente aplaudirlos, sino estimularlos, pero todos son seres humanos y todo tiene su tope y se agota. Un ser humano no puede trabajar todos los días con un paciente crítico, 8, 10, 12 horas todos los días con un paciente crítico, porque además del sistema saturarse, se va a saturar a la clase médica, porque aquí no hay una enorme cantidad de emergenciólogos para atender pacientes en cuidados intensivos. De manera que vamos a ir a una pequeña pausa y ojalá que el Señor nos ilumine
para tratar de ver cómo podemos controlar esta explosión de pandemia que estamos teniendo, este repunte verídico y muy alarmante que estamos teniendo en República Dominicana. Volvemos enseguida. Finalmente, queremos reiterar todo lo que hemos dicho desde el punto de vista de orientación, de la mejor manera que se llegue al entendimiento. Quizás hemos usado palabras muy crudas, pero aquí hay una enorme cantidad de familias que han perdido sus seres queridos, que debemos respetarlo, y que no lo volvieron a ver, y que no lo van a volver a ver, ni siquiera lo pudieron despedir. Lo he dicho 3 veces en el programa de hoy. Entonces, la juventud reconocemos que tiene derecho a divertirse, pero esto no es un momento de diversión, esto es un momento de cuidar su salud y de cuidar a su papá si tiene más de 60 años, o a su mamá o su abuelita. Y aunque los jóvenes son los menos expuestos a tener complicaciones, pero se están muriendo personas de más de 30 y 35 años. Esto no está tomando que ni raza, ni color, ni si usted es rico, ni si usted es pobre. Cualquier persona, todo va a depender de si usted coge el virus, cómo va a actuar su mecanismo inmunológico. Si bien es cierto que después de los 60 años, si usted es hipertenso, si es diabético, si tiene HIV, si está en quimioterapia, tiene más riesgo de complicarse, pero no sabemos cómo una persona va a actuar cuando ese virus toma una célula del cuerpo humano y replica. Replica en menos de 15 segundos, replica 100.000 veces en una sola célula y no sabemos cuál es el comportamiento. Quizás una persona atlética, pero han muerto atletas y están muriendo personas en todo el mundo. Los más lastimados somos las personas de más de 60 años, pero no es menos cierto que tenemos que tener precaución y que esas son las medidas que hay que tomar. No vale la pena un solo cerco sanitario porque va a seguir todo igual. Hay que tomar esas 3 provincias y si apareciera una cuarta, tomarla también y hacer un toque de queda y un estado de emergencia para nosotros, 14 días para nosotros cortar la cadena de positividad del virus. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, cuando veas un hombre bueno, intenta imitarlo. Cuando veas un hombre malo, examínate a ti mismo.